Vamos a resolver este ejercicio que se quedó de tarea en la clase anterior. Recuerden, en este caso nos piden factorizar la siguiente expresión. 4x cuadrada más 16x más 15. No lo olviden, lo primero que tenemos que verificar es que el coeficiente principal sea diferente de 1. Obviamente aquí podemos apreciar que el coeficiente principal vale 4 positivo. Entonces, siguiendo los pasos que anteriormente nosotros habíamos trabajado, el paso número 1 que nos dice, pues, que vamos a multiplicar el coeficiente principal, es decir, 4, por el término aritmético o el término constante. Recuerden que también ese es el nombre que recibe. Es el término aritmético o el término constante. Esto nos va a quedar como una multiplicación. 4 por 15 nos queda 60, ¿de acuerdo? Ya tenemos ahí el primer paso. Ahora, el segundo paso que nos dice, voy a tratar de hacerlo hacia la izquierda para que nos quepan todo en el mismo pizarrón. Pues bueno, el segundo paso, ahora necesitamos encontrar dos números que al multiplicarse me queden como resultado este elemento de 60 que acabamos nosotros de encontrar, ¿de acuerdo? Y que al sumarse nos dé el elemento que acompaña al término en X, es decir, que nos dé este 16. Si nosotros nos ponemos a reflexionar cuáles son los elementos que cumplen estas dos condiciones a la vez, pues podemos apreciar que tenemos a 10 y a 6, ¿verdad? Y ambos pues son positivos. Entonces ponemos arriba el 10, 6, vean, 10 por 6 se cumple que es 60 y 10 más 6 se cumple que es 16. Por lo tanto, estos elementos que yo acabo de encontrar, el 10 y el 6, me van a servir para reescribir la ecuación original. Entonces, vamos a reescribir esta ecuación original, que vendría a ser el paso número 3. Entonces decimos 4x al cuadrado, ojo con esto, lo voy a poner en color, vamos a ponerlo en color verde. Recuerden, lo que estamos haciendo es que vamos a descomponer este 16. ¿Y a qué nos referimos con descomponer? Lo vamos a poner como una sumatoria de dos elementos. En este caso, el 10 y el 6. Entonces, tenemos más 10x más 6x, ¿de acuerdo? Es lo que está en verde, recuerden, este 16, más el término independiente, que en este caso sería un elemento 15. Ahora fíjense, lo que tenemos en este tercer paso, pues obviamente, voy a partir del pizarrón, necesitamos encontrar cuáles son los términos que nosotros podemos ir juntando para encontrar pues ese término en común. Fíjense, aquí en este caso podemos concatenar el 4x cuadrada con el 10x, con el 10x, perdón, porque ambos elementos son pares y además ambos elementos comparten término en x. Sin embargo, ¿qué ocurre con esto de acá? Fíjense, si yo dejo al 6x más 15, podemos apreciar que el 6 y el 15, pues bueno, también podrían servirnos. ¿Por qué? Porque ambos elementos son múltiplos del 3. Entonces, podemos trabajar con estos elementos, con este 6x más 15, o podemos también cambiar los elementos y jugar con el 10x más 15. Vamos a intentarlo de las dos maneras. Vamos a ver cuál de estos elementos es el que nos serviría. Entonces, pues vamos a agrupar los términos de esta manera. Vamos a ponerle aquí que sería un paso 4. Decimos 4x cuadrada más 6x. Del otro lado, más 10x más 15. ¿De acuerdo? Ya tenemos reescrita esta ecuación original, aunque todavía no encontramos los términos semejantes. Vamos a ponerlo en la parte superior. Ahora fíjense, para determinar el factor común de este elemento, como les decía, ambos elementos son pares y además comparten término en x. Por lo tanto, podemos decir que el término, el factor común sería 2x. Ese 2x que va a multiplicar ¿a qué? Vamos a ponerlo en color rojo. Decimos, tengo 4. ¿Cómo llego del 2 al 4? Pues obviamente multiplicándolo de nueva cuenta por un 2. Y si tengo x, ¿cómo llego a la x cuadrada? Pues la multiplico por x. ¿No?
Respeto mi signo, positivo. Tengo 2, necesito llegar al 6, pues me hace falta multiplicarlo por un 3. Ya tengo X, necesito llegar a la X, pues ya no le tengo que hacer absolutamente nada. Entonces ya tenemos el primer elemento. Vamos a ver qué ocurre con el siguiente. Voy a tratar de hacerlo más pequeño para que nos quede. Respeto al signo, más, y fíjense, ahora aquí el único término que tendríamos en común sería el elemento 5. ¿Por qué? Porque ambos son múltiplos del 5. Entonces sacamos al 5 y vamos a ver qué hay dentro de nuestro binomio. Entonces digo, tengo 5 para llegar al 10, pues necesito multiplicarlo por 2. Aquí tengo una X, forzosamente tengo que colocar aquí dentro una X. Después respeto mi signo, positivo entre positivo me queda positivo, y ahora digo, 15 entre 5 me queda como resultado un 3. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, y si ustedes observan, lo que tenemos en color rojo ya es el término en común, el término semejante que nosotros vamos a tomar para nuestra factorización. No olviden que para aplicar la factorización vamos a seguir una de las reglas que vimos al inicio del curso que nos decía lo siguiente, que A por B más A por C va a ser igual a A que multiplica a B más C, ¿de acuerdo? Si nosotros llevamos el símil a lo que tenemos en la parte superior, podemos decir que el valor de A corresponde al 2x más 3, B vale 2x y C en este caso vale 5. Entonces, vamos a reescribir nuestra ecuación. Esto va a ser igual a ¿qué? Entonces, ponemos el valor de A, que en este caso vale 2x más 3, ¿de acuerdo? Y después, pues dentro del otro paréntesis, ponemos lo que vale B, que en este caso sería 2x, más lo que vale C, que es perdón, aquí no es C, es un 5, ¿de acuerdo? Y entonces, esta sería la factorización para este ejercicio, ¿verdad? Fíjense, en este paso 4, recuerden, yo estoy tomando esta agrupación, ¿por qué? Porque estoy considerando que ambos elementos para cada binomio tiene al menos un término en común. Pero, ¿qué ocurriría? Y bueno, déjenme reescribir este resultado en la parte superior. Recuerden que esto va a ser igual a 2x más 3 multiplicado por 2x más 5, ¿de acuerdo? Este es el resultado ya de nuestra factorización. ¿Qué ocurriría? Y es más, déjenme, lo voy a apuntar aquí abajo. Fíjense, ¿qué ocurriría si mi agrupación yo no la hubiera hecho de esta manera? Que por ejemplo digo, bueno, voy a tomar los dos primeros elementos. 4x cuadrada, esto es igual a 4x cuadrada más 10x más, y del otro lado agrupo 6x más 15. ¿Verdad? Entonces, vean, vamos a ver qué es lo que ocurre. Aquí para el primer elemento, yo puedo observar que los términos en común que tenemos es que ambos elementos son pares, ¿no? El 4 y el 10 son pares. Por lo tanto, yo ya ahí el término que puedo sacar es el 2. Después, ¿qué puedo apreciar? Ah, pues que ambos elementos tienen factores en x, aunque este lo tiene al cuadrado. Entonces, simplemente saco una x. Y ahora sí vamos a escribir lo que está dentro de nuestro paréntesis. Digo, 4 entre 2 se convierte en 2. X cuadrada entre x se convierte en x. Positivo entre positivo se convierte en positivo. 10 entre 2 se convierte en un 5. Y x sobre x se convierte en 1, por lo tanto, ya no es necesario que yo lo coloque. ¿De acuerdo? Vámonos con el siguiente término. Más. Ahora, ¿qué podemos apreciar entre el 6x y el 15? Ah, pues allí ambos elementos son elementos múltiplos de 3. Por lo tanto, yo ya puedo sacar aquí el 3. ¿De acuerdo? Fíjense, este tiene término en x, pero este no, por lo tanto, ya ahí no puedo sacar otra factorización. Vamos a ver qué va dentro de los paréntesis. Decimos 6 entre 3 se convierte en 2 y x, aquí no tenemos nada, entonces, pues forzosamente lo tenemos que bajar. Positivo entre positivo se convierte en un positivo. 15 entre 3 se convierte en un 5. ¿Se dan cuenta lo que tenemos ahora con estos elementos que están en color azul?
De nueva cuenta tenemos término semejante. Por lo tanto, aplicando el principio que nosotros tenemos aquí en color verde, pues podemos reescribir esa factorización como el término que se repite, es decir, 2x más 5, multiplicado por la sumatoria de los términos que están en común, es decir, 2x más 3. Si se dan cuenta, este resultado es el mismo que obtuvimos con esta agrupación, 2x más 3 multiplicado por 2x más 5. Obviamente aquí lo único que está ocurriendo es que están invertidos los binomios, pero allí no hay ningún problema. Recuerden que el orden de los factores no altera el resultado, no altera el producto. ¿Vale? Entonces, la recomendación es siempre traten de determinar cuál es el par de elementos que comparten términos en común para entonces, ahora sí, ir creando sus respectivas agrupaciones. Forzosamente tenemos que formar un par de binomios. Después, sacan ese término en común y hacen la división, ¿de acuerdo? Para encontrar estos elementos. Obviamente, si su factorización está de manera correcta, siempre se van a topar con esto, que aquí van a encontrar un binomio semejante en ambos términos de la sumatoria. ¿De acuerdo? Vamos a llevar a cabo entonces otro ejercicio, otra factorización. Recuerden. Ya lo hicimos ese, maestro. Ya el ejercicio previo, que se aparece en el video, ya lo habíamos resuelto, entonces lo pueden checar en el video anterior. Vamos a resolver esta nueva factorización que nos están pidiendo. Tenemos 6x cuadrada menos 5x menos 4. Este ejercicio está interesante, ¿por qué? Porque ahora nos estamos enfrentando a que tiene aparición de signos negativos. Entonces vamos a partir de nueva cuenta nuestro pizarrón a la mitad y empezamos. Paso número 1, no lo olviden. Paso 1, multiplicamos el coeficiente principal por el coeficiente constante. Tenemos que respetar, obviamente, los signos. Entonces decimos la multiplicación de 6 por menos 4. ¿Esto a qué va a ser igual? Positivo por negativo se convierte en un negativo y 6 por 4 se va a convertir en un 24. ¿De acuerdo? Ya llevamos el paso número 1. Ahora, paso número 2. Necesitamos encontrar ahora dos números que al multiplicarse me queden este elemento que acabamos de encontrar, es decir, menos 24, pero que al mismo tiempo, al sumarse, me quede como resultado el término que acompaña, o el coeficiente más bien, que acompaña a nuestra respectiva x. Y ojo, porque también tenemos que respetar el signo, es decir, un menos 5. ¿De acuerdo? Ahora fíjense, ¿qué es lo primero con lo que nos podemos ayudar? Vamos a ver qué ocurre con la multiplicación. Aquí tenemos un signo negativo. Acuérdense que en la multiplicación vamos a obtener un valor negativo siempre y cuando se cumpla que un elemento sea positivo y el otro negativo. Por lo tanto, pues alguno de estos términos va a ser positivo y el otro negativo. Ahora, vemos qué es lo que ocurre en la parte de la suma. El signo de resultante va a ser negativo. Por lo tanto, el elemento más grande de estos dos, pues debe de ser forzosamente el negativo. A ver, vamos a ver cuáles son aquellos elementos que al multiplicarse nos puedan dar un 24. Pues, ¿qué les parece que tomamos los elementos que tenemos también aquí arriba? 6 y menos 4. Acuérdense, bueno, en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a invertir los signos, porque el mayor de los elementos forzosamente tiene que ser negativo. Entonces, aquí pongo el 6 y aquí pongo el 4, aquí pongo el 6 y aquí pongo el 4. Positivo por negativo se convierte en negativo, 4 por 6 se convierte en un 24. Se cumple la primera condición, pero vamos a ver qué ocurre abajo. Estoy sumando dos elementos con signo opuesto. Gana el signo del elemento mayor, es decir, el signo negativo, y al grande le quito el pequeño. A 6 le quito 4, esto se convierte en 2. Menos 2 es diferente de menos 5. Por lo tanto, estos dos números no cumplen mi condicionante, este 4 y este 6 no lo cumplen. ¿Cuáles son otro par de elementos en los cuales nosotros podemos llegar al 24 en multiplicación y a un menos 5 como sumatoria? Fíjense,
vamos a tratar de avanzarle un poquito más rápido. Tenemos 8 y tenemos 3, ¿de acuerdo? Positivo por negativo se convierte en negativo y 3 por 8 se convierte en 24. Cumplo mi primera condición. De nueva cuenta, 3 y 8. Veo cuál de los dos elementos es el más grande. Obviamente gana el negativo. A 8 le quito 3, se convierte en un menos 5, que sí es igual al menos 5 que tenemos acá. Por lo tanto, ya el par de elementos que nosotros vamos a utilizar, pues van a ser 3 positivo y menos 8. Estos números me van a servir ¿para qué? Para que nosotros podamos reescribir en el paso número 3 nuestra ecuación original, pero vamos a descomponer este término. Entonces, ¿qué decimos? 6x cuadrada, lo voy a poner ahora con un color rojo. Bueno, aunque está encerrado en verde, vamos a poner el verde para que no se confunda. Más 3x menos 8x, ¿de acuerdo? No lo olviden, esto que está en verde es la descomposición de este segundo término, de ese menos 5. Menos 4. Esta es mi ecuación original reescrita, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que nosotros podemos ir agrupando? Recuerden que les dije, vamos a observar cuáles son los términos en común que nos puedan permitir llevar a cabo esa agrupación. Si se dan cuenta, tengo 6 y 3, ambos son múltiplos del 3 y además ambos elementos tienen término en X. Por lo tanto, pues yo puedo agrupar este par de elementos. Ahora, del otro lado, ¿qué ocurre? Tengo un 8 y tengo un 4. Ambos elementos son múltiplos de 4, por lo tanto, pues podemos agrupar esto que está por aquí. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, para el paso número 4, la agrupación nos quedaría de la siguiente manera. 6x cuadrada más 3x, aquí me falta una x, 3x más, y ojo, porque aquí adentro voy a meter a los signos, menos 8x menos 4, ¿verdad? Ya tengo por ahí mi par de binomios que acabamos nosotros de llevar a cabo nuestra agrupación. Déjenme borrar esto para que no se vea tan sucio. Multiplicado por 3x, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a empezar a sacar los factores comunes. Primer factor, pues ya sabemos que ambos elementos son múltiplos de 3, por lo tanto, puedo sacar a mi 3. Ahora, vemos que ambos elementos tienen término en X, por lo tanto, saco una X y ahora sí, reescribimos lo que va dentro de mi binomio. Digo, 6 entre 3 se convierte en un 2, X cuadrada sobre X se convierte en X. Positivo entre positivo se convierte en positivo, 3 entre 3 se convierte en 1 y X sobre X también se convierte en 1. Por lo tanto, el término o el binomio que me queda sería 3x que multiplica a 2x más 1. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el otro elemento. Acuérdense, quedamos que ambos elementos son múltiplos del 4, pero además, fíjense, tiene una peculiaridad. Ambos son negativos. Por lo tanto, yo aquí puedo sacar el factor menos 4. ¿De acuerdo? Puedo sacar ahí un menos 4. Fíjense, vamos a hacer un paso más, un paso extra, y vamos a ver por qué es necesario que saquemos ese menos 4. Vamos a dejarlo simplemente como 4 positivo. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué tenemos aquí adentro. Positivo entre, perdón, negativo entre positivo se convierte en un negativo. 8 entre 4 se convierte en 2 y la X, como no tenemos entre qué dividirla, pues la tenemos que bajar directamente. Negativo entre positivo se convierte en un negativo y 4 entre 4 se convierte en 1. Fíjense, aquí ambos elementos que tenemos en color rojo parece que son iguales. Sin embargo, no lo son. ¿Por qué? Precisamente por este signo que nosotros tenemos aquí estorbándonos, este signo negativo. Entonces, como les decía, ahí hay que cuidar mucho esos elementos. Lo voy a borrar y entonces en lugar de sacar un 4 positivo, pues vamos a sacarlo como un 4 negativo. Ahora sí decimos, negativo entre negativo se convierte en positivo, no es necesario que lo coloque, 8 entre 4 se convierte en un 2, X entre 1, porque aquí aunque no se vea hay un 1, pues bajo la X,
negativo entre negativo se convierte en un positivo y 4 entre 4 se convierte en 1. Ahora sí, lo que tengo en color rojo ya es igual. Por lo tanto, nosotros ya podemos reescribir nuestra factorización como 2x más 1 que multiplica a 3x menos 4. ¿De acuerdo? Esta va a ser la factorización de mi ecuación original. Vamos a resolver este nuevo ejercicio. Nos piden factorizar 3x cuadrada menos 2x menos 15, menos 5, perdónenme, menos 5. No olviden, vamos a ir resolviendo paso por paso. Paso número 1. ¿Qué dice el paso número 1? Que tengo que multiplicar el coeficiente principal por el coeficiente constante. No se olviden que es con todo y el signo. Entonces tenemos 3 que multiplica a menos 5. Esto me queda como resultado un menos 15. Este es el paso número 1. Ya encontramos a ese menos 15. Paso número 2, ¿qué me dice? Necesitamos encontrar dos números que al multiplicarlos me den este menos 15, pero al sumarlos, ahora necesitamos encontrar el coeficiente que se encuentra en el segundo término. Es decir, necesitamos que al sumarlos me quede como resultado un menos 2. ¿De acuerdo? Este es el segundo paso. Al sumarlos, tengo que tener un menos 2. ¿Perdón? Fíjense, recuerden, siempre tienen ustedes que aplicar la lógica, razonamiento matemático. En la multiplicación tengo un signo negativo. Quiere decir que estos dos números forzosamente tienen que tener signos contrarios, es decir, uno positivo y el otro negativo. ¿De acuerdo? Ahora con la suma, ¿qué es lo que necesitamos ver? Pues que forzosamente el número más grande debe de ser negativo. ¿Por qué? Porque el signo resultante es negativo de este lado. Entonces necesitamos encontrar dos números que al multiplicarse me quede como resultado un 15. Por eso es importante que ustedes tengan bien presentes las tablas de multiplicar que desde la primaria se aprendieron. Dentro de las tablas de multiplicar, ¿cuáles son los elementos con los cuales encontramos el 15? Pues es muy facilito. 3 por 5, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué decimos? No lo olviden. Aquí abajo necesitamos que el más grande sea forzosamente el negativo. Por lo tanto, ponemos el 5, ponemos el 3 y arriba repetimos. 3 y 5. Vamos a ver si es cierto. Positivo por negativo se convierte en un positivo. 3 por 5 se convierte en un, perdónenme, se convierte en un negativo. 3 por 5 se convierte en un 15. Menos 15 si es igual a menos 15, se cumple la primera condición. Vamos a ver qué ocurre con lo de abajo. El mayor número es negativo, por lo tanto el signo resultante va a ser negativo. A 5 le quito 3, me queda como resultado menos 2, que sí es igual al menos 2 que yo necesito. Por lo tanto, se cumplen ambas condiciones. Que al multiplicarse me quede menos 15 y que al sumarse me quede un menos 2. Entonces ya tenemos ahí los números. Vamos a descomponerlo. Es decir, vamos a reescribir la ecuación original descomponiendo este segundo término. Paso número 3, entonces decimos 3x cuadrada. Recuerden que a esto no lo vamos a alterar al primer término ni al último término. Al único que descomponemos es a este que vamos a encerrar en color rojo, a este segundo término. Entonces decimos menos 5x más 3x, ¿de acuerdo? Aquí ya tenemos el 3, aquí tenemos al menos 5, por eso respeto los signos, y estos forzosamente van acompañados de la x, menos 5, ¿de acuerdo? Esta es la ecuación original, pero descomponiendo el segundo término. Ahora preguntamos y observamos, ¿cuáles son los términos que podemos ir agrupando? Pues es facilito, ¿por qué? Podemos ahora sí apreciar que este término que está en azul con este término que también está subrayado de azul son semejantes. ¿Por qué? Porque ambos son múltiplos del 3, que en realidad son el mismo número, es decir, un 3, y ambos tienen
elemento en X. Después, ¿qué ocurre con lo siguiente? Fíjense, aquí vamos a subrayarlo con color verde. Pues de nueva cuenta. Aquí tenemos un menos 5X, bueno, que este no es verde, es negro, y este menos 5, ¿de acuerdo? Ambos tienen término en común, ¿por qué? Porque ambos son múltiplos de 5 y además ambos son negativos. Entonces, esos elementos son los que nosotros vamos a ir agrupando. Vamos a reescribirlos con azul y con negro respectivamente. Entonces, el paso 4 sería agruparlos. Tenemos 3x cuadrada más 3x, que suma ¿a qué? A menos 5x menos 5. ¿De acuerdo? Ya ahora tenemos nuestro par de binomios. Ahora bien, el siguiente paso sería sacar el factor común en ambos binomios. Aquí recuerden, ¿cuál es el factor común? Pues ambos son múltiplos de 3, por lo tanto, saco el 3. Ambos elementos tienen término en X, por lo tanto, pues saco a una X. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora sí, vemos qué nos queda dentro del paréntesis. ¿Qué decimos? 3 sobre 3 se convierte en 1. X cuadrada sobre X se convierte simplemente en X. Positivo entre positivo se convierte en un positivo. 3 entre 3 se convierte en 1. X sobre X se convierte en 1. Por lo tanto, me queda X más 1 dentro del paréntesis. Más. Ojo aquí, Fíjense, tengo signo negativo y signo negativo. Entonces, en lugar de dejar esos signos negativos adentro, porque aquí en este término, en este binomio, ambos son positivos, pues lo que me va a convenir va a ser sacarlo de una vez. Es decir, saco este signo negativo, que también es un término en común. Ahora, ambos son múltiplos de 5. Por lo tanto, puedo sacar al 5 y vamos a ver qué nos queda dentro del paréntesis. Decimos, negativo entre negativo se convierte en positivo. Ya no es necesario que lo coloque. 5 entre 5 se convierte en 1 y X, como no lo puedo dividir entre nada, pues simplemente lo bajo de manera directa. Es más, esto, bueno, vamos a dejarlo con color negro. Ahora, negativo entre negativo se convierte en positivo. Aquí sí lo pongo porque es un segundo término. Y 5 entre 5 se convierte en 1. Observen qué ocurre. Este término es igual a este término. Por lo tanto, ya nuestro resultado o nuestra factorización final va a ser ¿qué? Esto va a ser igual a el término que se repite en ambos lados, es decir, x más 1 multiplicado por la sumatoria de lo que tenemos en color rojo. Es decir, 3x menos 5. Este es el resultado de factorizar ese polinomio. Ya nada más para reafirmar este tema, lo que tienen que hacer es lo siguiente, factorizar el término o el polinomio 6x cuadrada menos 13x más x. No se olviden de ir siguiendo todo el guión que hemos visto hasta el momento, respetar esos pasos, practíquenlo. Si tienen alguna duda, pueden consultar el video de esta semana y el video que tuvimos también la semana anterior, me parece que es el video del 17 de marzo, por si tienen por ahí alguna duda.